Decía, soy Miguel Ausejo, soy el director técnico de FAIN. Para que no lo conozca, FAIN es una fundación que acompaña procesos de niños, adolescentes y jóvenes y de sus familias en distintos espacios en relación con el servicio de protección de menores, para niños de protección y de reforma, básicamente. Pero también desarrolla una propuesta de trabajo interesante en el ámbito de la adolescencia, de la juventud, de las familias, de los menores, en situaciones en las que hay violencia en el interior de la familia. Eh, Como hoy no toca mucho más, es decir que sí que esta mañana en torno a este aspecto se ha presentado un poco el balance de algunos datos relacionados con el año pasado, pues que ha habido un volumen de unas 200 familias, que ha habido que son casi 700 creo desde que iniciamos el trabajo, que, que hay un volumen de adultos y de menores en torno a esas 200 familias importante, y hay un trabajo eh, que recorre todo el itinerario educativo, terapéutico, que es amplio y que supone un esfuerzo considerable en el que participan no solo profesionales, sino también voluntarios que aportan un trabajo interesante, y también personas que acuden para hacer su formación y que también son capaces de aportar en este proyecto y trasladar desde su experiencia vital a los menores, en muchas ocasiones, la, la, la posibilidad de que tienen una oportunidad de que las cosas evolucionen de otra manera distinta. Y en vez de verse en una mesa, pues lo hacen compartiendo ratitos de vida en el sentido más amplio. Puede ser desde una experiencia de prácticas hasta otras muchas cosas, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama de FAIN. Hoy vamos a tratar de trasladarnos un poco con la imaginación. Esto podría ser una mesa de una terraza a la sombra, en la que se reúnen los tres participantes de hoy, porque uno de ellos ha hecho un trabajo y lo quiere compartir con los demás. Y los demás tenemos la fortuna, pues, de asistir como público a esa reunión, ¿no? En la que un poco van a contar lo que ha supuesto y qué les parece y qué interés pueda tener para los demás y para el trabajo que venimos haciendo. Eh, no sé si... Bueno, hay algunos aspectos técnicos. Tenemos un teléfono de WhatsApp. Tenemos un teléfono de WhatsApp al que se puede enviar un mensaje de voz, un comentario, incluso lo podríamos decir, ¿verdad, Falo? Vale, Voy a pasar el micro hoy para que la gente no dé vergüenza y más rápido. Pero el WhatsApp, la gente nos ve, lo tiene. vale, muy El que bien. ha conseguido conectarse, que están llamando. Tenemos un micro también delante que luego en la media hora que daremos un poquito al final para que se pueda participar. Si alguien tiene interés, pues en hacer una pregunta, un comentario, una sugerencia, pues lo vamos a abrir también. Vamos a tratar de hacer de 6 a 7, aunque ya vayamos ahí un poco pillados, pues lo que es la exposición de esta mirada a una mesa de café en una tarde de primavera, y luego pasaremos a este aspecto del diálogo. Entonces, le dejo la palabra a Pilar y ella misma se presenta y nos cuenta. Vale. ¿Sí? Bueno, hola, buenas tardes, soy Pilar. Yo no trabajo en FAIN, sí que conozco de cerca un poco, en algún aspecto muy de cerca, el trabajo que hace FAIN. Soy educadora y yo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijas y sus hijos. Durante unos cuantos años he estado coordinando el centro de emergencias y la casa de acogida del Instituto Aragonés de la Mujer, que gestiona Ozanan, y en los últimos 5 años desarrollo unos talleres que se llaman de apoyo integral a mujeres víctimas de violencia con hijos e hijas a cargo. Bueno, pues mi experiencia de alguna manera está relacionada con lo que Raúl recoge en el estudio, con una parte pequeñita de esos menores que ellos han atendido, y el trabajo sobre todo con las madres
Y con los menores, bueno, pues en general con las madres y con los niños lo que se hace es buscar generar espacios de encuentro, que muchas veces los necesitan por el tipo de relación deteriorada que traen. Y luego, sobre todo, dar a la unidad familiar apoyo para estructurarse y organizarse en la medida de lo posible después de haber vivido en la familia en una situación de violencia de género. Yo no soy psicóloga, yo no hago terapia, mi trabajo es la experiencia con las mujeres y con los menores. Entonces, de ahí un poco es cierto el interés, aparte del interés de aprender, leer libros siempre enseña, mi interés por esa parte que yo no conozco de cuál es el post una vez que yo dejo de ver a las mujeres en ese primer momento después de la salida, normalmente de la salida del domicilio, de la ruptura con el padre de los menores y con su agresor, está claro. Gracias, Miguel. Y gracias, Pilar. Y bueno, sobre todo gracias, Raúl, y a toda la gente de FAIN que me ha invitado. Para mí es realmente un honor estar aquí en la presentación del trabajo de Raúl, de un trabajo de investigación, y un placer acompañarle lo poco que le ha acompañado en este proceso. Y bueno, pues yo soy Yolanda López del Hoyo, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Yo doy clase en el grado de Trabajo Social. Y tenemos la suerte de que en tercero hay una asignatura que se llama Practicum de Investigación, en la que diferentes asociaciones o fundaciones o servicios sociales o bueno, cualquier tipo de asociación lo que pide es intenta que a través de un grupo de alumnos intenta realizar una investigación sobre una pregunta o sobre un objeto que quiere trabajar o que está sospechando y quiere convertirla en investigación. Entonces, a mí me parece que es una asignatura muy bonita. Primero, porque se trabaja con los alumnos como si fuera un equipo de investigación, y segundo, porque se intenta dar respuesta a aquellas preguntas que nos hacen las asociaciones o las fundaciones o bueno, diferentes instituciones. Entonces, me parece que es muy interesante porque como en este caso, pues podemos desarrollar podemos dar respuesta a algo que está en clínica, que se ve a través de la experiencia, pero que estaría interesante que de alguna forma quedase la evidencia a través de la investigación. He tenido la suerte de participar como coordinadora en diferentes proyectos junto a FALO y a la Fundación junto a FAIN, y la verdad que todos han sido unos proyectos muy interesantes. Este de violencia filoparental creo que es uno de los más interesantes, pues es un trabajo muy interesante. Y bueno, sobre todo, intentar demostrar que a veces es mucho más sencillo o que hay que establecer un puente entre lo que es la clínica, el día a día y todo lo que cuesta y la investigación, ¿vale? Entonces, intentar animar a todos aquellos que hacéis clínica a de alguna forma, si podéis o tenéis una pregunta que sospecháis que es así, pues intentar hacer diferentes estudios o intentar dar ese salto, ¿no? Y tratar de intentar hacer algo de investigación. Y nada, pues eso, recalcar que realmente que es un placer estar aquí, que me parece que ha sido un gran trabajo y pues a explorar un poco lo que ha contado Raúl. Gracias, Pilar. Y yo soy Raúl. Soy psicólogo en FAIN desde hace ya, pues bueno, no sé, unos cuantos años. Empecé como educador en el Centro de Justicia de Juslibol, luego como psicólogo en el equipo de salud mental, luego como psicólogo en otros centros de protección y actualmente actualmente desde el 14, también en Espacio Ariadna, que es cuando nace el proyecto, ¿no? Y quien me conoce, como dice Yolanda, a mí me gusta mucho la intervención, soy obsesivo con el estudio y ahora me lanzo a la investigación. Así que me parece que voy construyendo las patitas que me parece que dan sentido a nuestro quehacer, ¿no? O por lo menos al mío. Y luego agradecerle también a ella porque esta mañana lo decíamos en prensa, ¿no? Que este trabajo es fruto, bueno, pues yo desarrollo la investigación, pero es fruto del trabajo de todo un equipo de Ariadna, de las compañeras de FALO, de las educadoras también, la gente de prácticas,
¿no? Las y los voluntarios. Entonces, se materializa todo ese trabajo en este pequeño estudio, pero detrás hay mucha gente, ¿no? Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque esta mañana lo comentábamos en prensa, pero nos hemos dejado una parte muy importante, y es que este estudio no es que nazca, es la continuación del estudio que planteaba Yolanda, que hizo con los alumnos, ¿no? Y bueno, fruto de algunas conversaciones, pues daba sentido el darle una continuidad y explorar algunas cosas. Primero porque me parece que para mí es importante ir más allá de lo que vemos, ¿no? Y de lo que se da. Entonces, todos los planes de intervención focalizados en la violencia, pero filioparental me refiero, se centran en modelos de intervención centrados en el chaval, en la violencia, y creo que hay que dar un paso, ¿no? Algunos programas de intervención ya incluyen a la familia, pero luego, y esto tiene que ver con mi obsesión por la formación, entender qué hay detrás. A nivel de relaciones, a nivel de historia, los hitos evolutivos que han vivido, qué sentido tiene para cada uno, qué capacidad tiene el entorno de acoger el sufrimiento de un chaval o de una chavala en un momento dado, ¿no? Más allá de que nadie diga de que si ese chico o chica agrede a su madre o a su padre en el formato que sea verbal, psicológico, físico, pero que detrás de eso también hay una historia y una mochilita con experiencias tempranas que a veces son muy difíciles de digerir, y que a veces la dificultad de poder poner palabras a eso que uno vive, pues expresa de la forma más desajustada un comportamiento que no lo justifico, ojo, no estoy justificando la violencia, lo que intento es comprender para poder diseñar planes de intervención que den respuesta a las necesidades de los chicos, las chicas y las familias. También cabe matizar una cosa, este estudio, porque como hay algunos datos que comentaba con Pilar no es un estudio de chicos y chicas hijos de familias que han vivido violencia de género. Es un estudio de familias que cursan con dificultades filioparentales, y que de ese estudio se observa que guarda ciertas correlaciones con vivencias tempranas. En este caso, con haber vivido violencia vicariamente, pero que si es más difícil explorar el maltrato infantil, pero si hubiéramos explorado el maltrato infantil también habríamos seguramente... O sea, que hay historias de violencia tempranas, ¿no? Ahora estoy en una investigación con la universidad también de relacionar con vivencias vividas en otros contextos, como puede ser el académico, a través del bullying, el ciberbullying, y cómo esa violencia que es silenciada, como esta, a la que no se pone palabras, que no se le da un lugar, que forma parte de una mochilita muy dura, ¿no? de la vida de determinados chicos y chicas, pues el no poner palabras no significa que no esté, significa que de repente emerge. Entonces, esto no es un estudio de hijos o hijas, de mujeres o familias que han cursado violencia de género, con muestra de espacio Ariana. Para mí lo importante es, en este estudio, primero, estigmatizar, ¿no? Ampliar el foco, precisamente para poder poner un buen foco a la hora de intervenir, más allá de la violencia, ¿no? Y no solamente desde lo terapéutico. Yo soy psicólogo y hago terapia, pero para mí lo realmente enriquecedor del programa, lo que tiene... lo que lo hace singular y realmente bueno es la labor de todo un equipo más allá de lo terapéutico, ¿no? De un equipo de educadoras, de compañeras voluntarias, voluntarios, de gente prácticas que acompañan lo cotidiano a chavales más allá de la hora con el psicólogo o psicóloga, que también viene bien y es necesaria, pero que realmente es la relación con el adulto, una relación de confianza donde pueden depositar algo de lo que les ha pasado, ¿no? No sé si empezar yo con datos, porque sí que cuando hablaba con Pilar, bueno, comparto algunos datos, pero porque había algunos que a mí me costaba entender. Claro, esta investigación, pues bueno, a veces siempre es necesario la sensación es necesitaría ir más para entender algunos datos, porque aparecen y dices, bueno, ¿y esto que nos sorprende? ¿Y ahora qué? Entonces, hablando con Pilar, la verdad es que compartir la experiencia en ese lugar de encuentro que decía, ¿no? Ayuda a clarificar. Es verdad que son 70 familias. De esas 70 familias, el 70% son familias separadas, que ya era un dato significativo, ¿no? Y de esas 70 familias separadas, perdón, del conjunto de las 70 familias, del 100%, el 65% había vivido tempranamente violencia de género, en múltiples formatos, no solamente física, pero verbal, psicológica, dato que luego se correlaciona con el tipo de violencia filioparental. Es decir, si el hijo, el tipo de agresión o de relación con la madre es violenta, pero desde lo psicológico, lo verbal y lo emocional, probablemente
esa experiencia temprana se reproduce porque ya la ha vivido antes, ¿se entiende? Y un dato que también me llamaba la atención, que es el que comentaba con Pilar y lo pienso ahora en voz alta para poder compartirlo, es que el 54 o 56% de esos chavales culpabilizan a la madre de lo que han vivido. Entonces, es un dato que a mí me resulta curioso y tuve las dudas de colocarlo o no porque se puede, pero está ahí. Y entonces no entendía por qué culpabilizan a la madre estos chicos y estas chicas, ¿no? Claro, yo tengo experiencias en terapia de poder hablarlo con algunos individualmente, entonces comparten contigo sus vivencias, ¿no? Pues porque no entiendo lo que pasó, porque se me ocultó, pero aún así no. Entonces, compartiendo con Pilar esa parte, que es la que me falta de la experiencia con las mamás y con los nenes, le da cierto sentido y cierta lógica a ello. ¿No? A ver, cuando tú lo comentabas, yo te decía que sí, que es cierto, que es curioso que yo normalmente conozco a las mujeres en el primer momento, en el periodo inicial, tras la ruptura, como mucho 6 meses, 1 año, a posteriori, como mucho, del momento de la ruptura de la relación. Si en un primer momento nos encontramos en muchas ocasiones, cuando los niños se llegan a un recurso o conoces a la unidad familiar, muchas veces asustados, incluso con gestos que te llevan a pensar que posiblemente han sido víctimas directas de la violencia, no solo indirectas, pero luego están la sensación que tenemos es como que ellos se recuperan mucho más rápido. Esa capacidad que tienen los menores, sobre todo cuando son en edades tempranas, de recuperación, de tomar lo bueno de aquellas malas situaciones, de desarrollar resiliencia, la tienen y se ve. Pero es cierto que muchas veces, pasado un periodo inicial, pues eso, en torno a, dependiendo un poco, pero bueno, en torno a eso, 3, 6 meses o a veces un poco más, los chicos culpabilizan a la madre de tú me has sacado del sitio donde yo estaba, me has sacado de mi colegio, de mis amigos, de mi casa, de esta situación idílica que todavía nos siguen transmitiendo, y yo creo que a veces también lo hacemos nosotros, seguimos transmitiendo de la familia tiene que ser como Dios manda, papá, mamá y los niños. Entonces de pronto el niño o la niña se encuentra en una situación diferente y no quiere tener una situación diferente. Porque yo le decía a Raúl, yo lo llamo a veces que tienen la memoria frágil. Son capaces de recordar, pero esto también les pasa a las mujeres, son capaces de recordar lo bueno que han vivido, lo poco bueno que hayan podido vivir en esa relación y en esa situación en la cual ha habido violencia, y olvidar con mucha facilidad todos los malos momentos y todas las malas situaciones y las agresiones y los insultos y todo lo que han podido estar viviendo. Entonces es curioso que sí que es verdad que, pero yo no sé si culpabilizan, me has sacado del entorno en el que yo me sentía más seguro y este es diferente, es que ahora me hace sentir diferente la situación en la que estoy y yo no quiero ser diferente en muchas ocasiones. Pero sí es verdad que culpabilizan a la madre. Y luego hay un factor externo, bueno, que es la relación que mantengan con el padre y agresor de la madre. Los niños, uno, está claro, no son tontos, son niños, tienen capacidad de entender, de conocer y también en algunos casos tienen capacidad de manipular, entonces, y de ser manipulados muy fácilmente. Entonces los padres en las visitas paternas que siempre suele haber, aun en casos de violencia, los padres de alguna manera compran a los niños con teléfono, con chuches, con ropa, con una bici, con objetos materiales que la madre no puede comprar en muchas ocasiones porque sus ingresos han dejado de ser los que eran, o su situación económica ha cambiado notablemente desde el momento de la ruptura, y entonces eso a un chaval de una cierta edad pues también le molesta porque él quiere tener acceso
a lo que su padre le da, y si no lo tiene, la culpa es de su madre, porque se ha ido de ahí. En muchas ocasiones el padre en las visitas las utiliza para eso y para prometer por el niñito Jesús que van a cambiar, y que la culpa de que no estén juntos es de la madre. Entonces los niños acaban reflejando, sobre todo pues en momentos que pueden estar más enfadados, en momentos de estallidos, acaban soltándoles a las madres la culpa la tienes tú, o directamente verbalizándolo o expresándolo pues de otro tipo de forma con las madres. Sí que lo vemos eso. Hay un dato a mí que me ha sorprendido muchísimo y seguro que vosotros que sois más expertos podéis fijaros. Ponía que el 62,32% de los casos la agresión era hacia la madre, pero el 31,78% era hacia la madre y el padre. O sea que es decir, en total, en el 94,2% de los casos la agresión es hacia la madre. O sea que en las situaciones de violencia filioparental prácticamente la agresión es hacia ella, ¿no? Sí, de hecho, ese dato luego se explora por separado y en las familias, claro, iba a decir una palabra y ya os explico. Iba a decir tradicional, pero luego ¿se me oye? Sí. Que iba a decir tradicional, pero esta mañana tenía el debate con Maite, que no está, que eso de tradicional me parece que es un poco porque a día de hoy tradicional, pues bueno, familias separadas es tradicional, familias monomarentales reconstituidas, entonces no me gusta hacer esa diferenciación porque puede dar lugar a... Pero familias en las que los padres están unidos, la violencia se dirige predominantemente a ambos progenitores, quizás de forma diferencial que no se ha explicitado porque puede que... Bueno, pero hacia ambos progenitores, y en familias separadas casi toda la violencia se dirige hacia la madre, que tiene que ver con lo que hablamos ahora, Pilar, de que culpabilizan a la madre de algo de lo que han vivido, de la experiencia de violencia tempranamente, de la experiencia del hito evolutivo de la separación. Claro, no es el hito, no es en sí la separación lo que genera un impacto. Bueno, genera un impacto. Realmente, digamos que lo traumático de esa situación se construye en tanto que el entorno no le da una capacidad de poder poner palabras a lo que vive. Que una mamá toma una determinación legítima y además adecuada de decir, oye, así no se puede continuar por ella, por sus hijos, pero a veces no entienden los nenes, porque esa situación es lo que han conocido. Antes lo hablábamos aquí abajo. Hay niños que ves el trato de sus padres y dices, ostras. Pero entonces hablábamos de una situación determinada y mi mujer me decía, sí, pero ese niño lo vive, para él eso es lo normal. Claro, esto mismo se lo haces ahora mismo a los míos y te dirían, pero ¿por qué me tratas así? Pero para ese niño es el trato normal. Entonces él no entiende que en un momento determinado de la vida un adulto decida, oye, así no podemos continuar. Y es cuando se construye todo lo que planteaba Pilar ahora, ¿no? Bajo un paraguas de quizás de no haber podido saber acompañar ese proceso. Me refiero por parte de la mamá porque está en su propio proceso, ¿eh? Y viene acompañada por mil factores. Entonces el caso es que en algún momento culpabiliza a la madre y cuando están separados la violencia va dirigida hacia la mamá. Y esto de hecho responde a la hipótesis número 1 del estudio, que es la dirección de la violencia. La hipótesis será en familias... vuelvo a decir, tradicionales, entenderme. La violencia se dirige hacia ambos progenitores predominantemente y en familias separadas, por lo que sea, es casi siempre la madre. Y esto es así. Y además ese dato estaba por encima de lo que correspondía de la custodia, ¿no? Porque a pesar de que, sí. que estaba muy por encima, o sea, que no era porque se quedasen con ella, ¿no? No era porque la tenían más cerca. No. Yo creo que la mamá juega un papel, bueno, creo... la relación, no la mamá, no es en sí, es la relación, ¿no? De contención, de sostén, de validar. Y a veces a la persona que más quieres es con la que compartes de forma más desregulada algo que estás observando, que en el hogar es algo... Es muy complejo toda la historia, porque no deja de evidenciar a través de porcentajes y de una realidad que cada familia es algo muy singular, ¿no? La vivencia del hijo o de la hija de lo que ha sucedido a lo largo de su desarrollo. Entonces, no tiene tanto que ver con la custodia. Yo creo que la custodia se recogen los datos, bueno, se recogieron un montón de datos, ese lo pongo aquí, pero no es tanto con la custodia, porque además es que no quieren ver la valoración de la relación con el padre, lo hablaban con Pilar.
o muy negativa o inexistente. Hay chicos y chicas que no quieren saber de sus padres y no quieren, prefieren no saber de sus padres, no tienen relación y quizás es lo mejor, ¿eh? No lo sé. Pero con quien sí tienen es con la mamá. A quien dirigen de alguna manera su... Yo no sé si es una llamada de atención también, una llamada de atención muy exagerada, ¿vale? Pero si es una manera de pedir auxilio, porque antes hablábamos también del tema de la comunicación y es cierto, o sea, en los casos de violencia es cierto que las madres en muchas ocasiones no son capaces de comunicarse con sus hijos y no son capaces de explicarles lo que ellas están viviendo y cómo lo están viviendo. Es muy difícil. Si a las mujeres en muchas ocasiones les cuesta explicárselo a un profesional, a un adulto, a su médico, quiero decir, a su propia familia, claro, tanto más les cuesta el poder explicarles a sus hijos esto, llegando al punto en muchas ocasiones que lo que hacen es ocultar a los menores, a los niños, sobre todo cuando son pequeños, las situaciones que se están produciendo en el domicilio. Cuando el padre llega, los meten en su habitación, incluso les llevan la cena, la comida a la habitación, los niños... Entonces, bueno, claro, aislar... y ellas te dicen cuando hablas, no, si verás, no se enteró de mucho, porque como era pequeño o como era pequeña, no se enteraron de mucho, si total no... Y además, como a ellos no les pegó, vamos a ver, entonces intentar razonarlo y al final, bueno, acaban entendiendo que sí, que realmente sus hijos en ese sentido han sido víctimas, han sido receptores directos e indirectos de la violencia, está claro, y están afectados por la situación, porque además en ocasiones a veces llegan cuando demandan o cuando las derivan para participar en los talleres, te dicen, no, verás, yo creo que yo estoy bien, pero es que resulta que no sé qué le pasa al chico últimamente, o a la chica, da igual, que es que resulta que en el cole tiene problemas, que es que me han llamado 2 veces ya porque o le han agredido a la criatura o la criatura ha agredido a otros compañeros del cole. Entonces, entonces la madre te explica, claro, sí, es que a veces suelen utilizar un término que cuando trabajas con ellas no nos gusta nada y sobre todo no nos gusta que les digan a los niños que es, claro, es que es como su padre. No, no le digas eso, porque no es el mejor referente que le puedes, con el que puedes compararlo, ¿no? Compararla, da lo mismo. En este sentido hay... Sí, hablar por favor alto que está la gente Sí. pidiendo que se oye bastante. A ver, sí. En este sentido, el estudio nace también de una reflexión previa de cómo entender lo que se ve, ¿no? La violencia. Entonces, hay 2 autores, al final, en conclusiones, lo que planteo es, hay 2 autores que para mí son claves, que uno es Cancrini y Pastorelli, y otro es, o sea, Cancrini, no, perdón, Pastorelli, y el otro es Botbol, que hablan del tipo de violencia si es más impulsiva o instrumental, o provocativa o destructiva, o sea, busco movilizar al entorno o busco destruirlo. Son 2 intenciones diferentes. En función de la intencionalidad y de la predominancia, se dan 4 posibles dimensiones de lo que hablo de la... lo que hablamos aquí es la violencia desplazada, ¿sí? Es decir, yo tengo una experiencia traumática y en algún momento de mi vida voy a proyectarla en algún lado. Pero puede ser que la he vivido tempranamente y la proyecto años después en la adolescencia con mi madre en este caso, o puede ser que la estoy viviendo en la escuela y la muestro también en casa. ¿Sí? El patrón es que el tipo de violencia suele ser impulsiva y entre lo provocativo y lo destructivo intenta movilizar al entorno para que le ayuden, porque no puede poner palabras a lo que pasa, ¿sí? Pero hay otro tipo de dimensión que tiene más que ver con la relación, que es lo triangular. ¿Qué dinámicas se dan? Que también se pone de manifiesto en esta casuística, en estas circunstancias, que tiene que ver con patrones de relación triangulares entre familiares, es decir, un papá que suele ser víctima de una situación que fíjate tú y una mamá a la que recae toda la responsabilidad de lo que está pasando, de un hijo que no entiende muy bien lo que pasa, y luego juegos de instigación entre progenitores e hijos contra el otro progenitor que son muy finos, que son muy sutiles, que no es vete a por tu madre, que tu madre no sé qué, no, es que a mí me gustaría, pero es que tu madre... Es muy fino. ¿Cómo inocular en la mente de un nene que está en crecimiento pequeñas ideas falsas o tramposas, pero que van ahí generando una mirada hacia el otro? Y luego, es también de orden fino lo que plantea Pilar, pero decir como un comentario inocente y
decir, es que es igual que su padre, eso crea identidad. Y si crece en ese discurso, se hará suyo patrones, y es otra de las cuestiones que se pone de relieve en el estudio. El tipo de violencia que se ejerce guarda relación con el tipo de violencia que se ejercía. O sea, si el papá, el tipo de violencia, maltrato, era más bien psicológico o emocional, el tipo de violencia que ejerce el hijo es más bien de tipo psicológico o emocional. Si era más bien físico, ejerce la violencia física. Si era de tipo económico, entonces, si además decimos eres igual que tu padre, legitimamos que esto es así, no hay salida, no hay alternativa, esto es lo que nos ha tocado. En el crecimiento madurativo de una mente en desarrollo, me refiero. Sí, de alguna manera le hacen llegar al menor esa noción, ¿no? Bueno, tú es que estás predestinado a ser así. Tu padre era así, tú eres así. ¿Qué voy a hacer yo? No le digas eso. Y se intenta trabajar con ellas, está claro, porque esto es personal. Yo creo que como candidatos a padres del año, los agresores ninguno. Lo tengo claro. Entonces, bueno, pues si a ti no te parece que sea el mejor ejemplo, no le digas que es como él, porque seguramente, y se lo explicas a ella, seguramente le estás haciendo daño. Y lo que tú decías es verdad, ese tipo de violencia tan fina, esa línea tan fina, ¿no? Deja mucha huella. Y además, es verdad, las mujeres lo saben, ellas reconocen que les cuesta más recuperarse de la violencia psicológica en muchas ocasiones que de la física. Pero es que cuando la violencia la ejercen los hijos, y es verdad, y repiten ese tipo de patrones que en algún momento han recibido de sus parejas o de sus exparejas, les cuesta mucho recuperarse, duele mucho más. Las mujeres dicen que duele más eso que una bofetada. Sí, invalida la persona. Hay otra cuestión en la investigación que tiene que ver con el propio proceso de investigación. Hay dos datos, que es el tipo de se explora también el tipo de comunicación que hay a nivel familiar y la capacidad de adaptación al cambio. Es decir, cómo nos comunicamos, si es una comunicación más bien abierta, ¿no? O es una comunicación evitativa o ofensiva. Ofensiva es que, bueno, que el trato no es del todo amable, ¿no? Y que si me colocas que estás mal, pues igual te zarandeo un poquito, verbalmente, y evitativa es que se evita hablar de las cuestiones, es mejor no hablarlas, ¿no? Entonces, tú estás mal y tienes dificultades para compartir. Entonces, en cuanto a la comunicación, es también significativo que muchas de las familias tienen un estilo de la comunicación ofensivo o evitativo. Es decir, tienen dificultades para hablar de si estoy mal, si sufro, cómo poder gestionarlo en el orden de la relación. Y otro dato es la adaptabilidad. La adaptabilidad es, a lo largo del ciclo vital, cómo nos vamos adaptando a diferentes hitos evolutivos, como es pues yo qué sé, el nacimiento de un hijo, la pérdida de un familiar, un suceso determinado, ¿qué tal? La separación. Y cómo nos vamos adaptando a nuevas realidades familiares. Las familias en el estudio arrojan que son bastante rígidas, es decir, tienen dificultades para transitar el cambio. Esto puede ser hasta un chaval de 16 que le tratan como uno de 5. Se quedan en un estadio temprano y tienen dificultades para entender que la cosa evoluciona. Es un ejemplo, ¿eh? Pero también tiene que ver con que nos separamos y tengo dificultades para entender cómo es esta nueva realidad, a reconstruir un poco y reconfigurar las relaciones, ¿sí? Y además son familias que también, a veces, si no son rígidas, son caóticas, es decir, no configuro bien la estructura familiar en un estadio determinado y todo lo que venga después va a ser una serie de despropósitos porque no nos vamos a ajustar. ¿Se entiende? ¿Por qué comento esto? Y con Yolanda concretamente, porque este dato, la reflexión que hago del análisis es, que son familias rígidas. A ver si me explico, ¿qué grado de impacto? Esto lo estoy mirando ahora con la mediación en otro estudio de investigación. ¿Qué grado de impacto tiene que la familia sea rígida en el desarrollo de la violencia o viceversa? Que la violencia sea precisamente lo que rigidifique a la familia. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué grado de correlación, la correlación qué dirección va? ¿O van en ambas direcciones? Es decir, la familia como tiene una tendencia a ser comunicación ofensiva, es más probable que emerja la violencia, o precisamente porque emerge la violencia la familia es de corte comunicacional ofensivo. ¿Se entiende? Porque es muy diferente. Entonces, aquí lo que se arroja es una correlación y ahora el siguiente paso sería sí, pero ¿cómo media esta variable? ¿En qué sentido? Porque esa es la diferencia entre diseñar planes de intervención que vayan a favorecer la comunicación o diseñar planes de intervención que respondan a otras cuestiones. Justo, bueno, hay varias cosas que me han parecido muy interesantes. Uno es lo de la rigidez de las familias.
y su capacidad de adaptabilidad. Y en relación a esto es inevitable que te pregunte por el COVID. ¿Qué ha pasado estos meses de COVID, de confinamiento? ¿Cómo han afrontado las familias que están en una situación de violencia? Caos. Wow. Esto lo hemos abordado esta mañana y Falo yo creo que podría aportar también a nivel clínico. Yo me centro en mi parcelita. Lo que se evidencia es el tipo de angustia que se mueve en el adolescente o en el niño o la niña. Perdón. Vale. Que lo que se evidencia es el tipo de angustia que vive un niño o una niña. Chavales con dificultades de crecimiento, chavales, llamémosle agorafóbicos, viven este confinamiento con mayor seguridad porque estar en el hogar estás en el hogar, estás con tus seres queridos, estás entre cuatro. Entonces, son los que cuando hay que levantar el confinamiento y sales a la calle, son niños que salen con miedo. Y dice, ¿pero qué? Son chavales más agorafóbicos. Para entender esto, entender que todos nos movemos en determinadas ansiedades. Yo lo llamo ansiedad de crecimiento. Ansiedad de crecimiento, ¿no? Imaginaos que mañana, Dios no lo quiera, pero Miguel o Falo o Pedro me dicen, Raúl, despedido. Se me remueve aquí una ansiedad, ¿sí? Habrá que ver si esa ansiedad es claustrofóbica, es decir, me veo ahora precipitado hacia algo ¿y ahora qué hago? ¿No? A todos nos puede pasar. O bien, llevas 40 años en tu empresa, no te gusta lo que haces, tampoco ves muchas más alternativas en tu vida y ya te vas a jubilar en 15 años y dices, pues esto es lo que me ha tocado. Eso que vives es una ansiedad claustrofóbica. Todos la vivimos, es un ejemplo muy banal pero entonces en estos nenes esa tensión se maneja en el desarrollo, están creciendo, están abandonando una parte de su etapa, la niñez, y van hacia una que todavía desconocen y que juegan, experimentan. Entonces se mueven estas ansiedades y hay dos patrones de respuesta muy marcados en estos chavales. Los que cuando salen a la calle tienen miedo, esos son agorafóbicos, y los que se quedan en casa y montan un lío de un pitote, esos son claustrofóbicos, ¿sí? ¿Cómo se maneja la tensión? Pues es complicado, es complicado. Porque además es una etapa de la vida, no sé con quién la hablaba esta mañana, claro, imaginaros para mí mis hijos son peques, pero cumplieron una medida judicial de 1 mes y pico, casi 2 meses hace un año, en mi casa, encerrados. Yo pensaba, pobrecillos, ¿no? Pero imaginaos la adolescencia, una etapa en la que experimentas la relación afectiva, la relación entre amigos, te separas de tu familia para quedar para ir al cine, cenar, salir, llegar a las 1000, tener tus primeros líos en casa porque no lo gestionas muy bien, pero ahora no tienes posibilidad de eso, ahora se te coarta, ahora tienes limitado esa posibilidad de exploración relacional para salir, para desvincular, y se alteran procesos vitales relacionales, y esto, lo hablamos esta mañana, esto a medio largo plazo yo creo que va a generar un impacto determinado en muchos chavales y chavalas que ahora están en un proceso determinado de sus vidas, porque tienen coartadas sus posibilidades de relación con el otro, porque se ven atrapados en que necesito desvincular, necesito volar un poco del nido, pero me dicen que no. ¿Y específicamente en familias que haya habido violencia filioparental? Yo creo que ha habido ¿Un aumento? Un aumento de atenciones. Sí. O sea, que en un principio parecía que iba a haber como una especie de entente cordial dentro de la casa para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que los primeros, cuando el confinamiento en marzo del año pasado, algunas de las reuniones eran, oye, qué bien lo están llevando los chavales, es sorprendente. La verdad es que había disminuido, hablas con las familias, la atención siguió con todas las familias vía online, por videollamadas, y la verdad es que te sorprendía decir, oye, pero que estáis en casa 24 horas y dices, sí, increíble. Bueno, yo creo que cuando volvemos otra vez a retomar un poco algo, el agotamiento, el cansancio, y es cuando la ansiedad empieza a emerger, porque ya no es tanto el impacto de que te digan pum, sino que esto se alarga en el tiempo, y es cuando empiezan a emerger conductas, y ahora hay un repunte, desde hace un tiempo aquí hay un repunte de casos de familias que les está costando sobrellevar determinadas situaciones. Y yo creo que tiene que ver con el impacto que está teniendo en los chicos y en las chicas estas pequeñas microsituaciones y cómo les afecta en su cotidianidad. Impacto así un poquito aquí serio. Sí. Hay mucha, yo creo que la presión, las últimas familias que además tienen su educación, la primera recepción, del tema económico. El tema económico es el que está ahora mismo sujetando muchas familias que la violencia de género la tienen ahí
cuesta porque los ERTEs, la imposibilidad de conseguir un trabajo, la dificultad incluso de gestionar con profesionales que te puedan ayudar, servicios sociales están ilocalizables, etcétera. Para muchas ayudas están impidiendo que las familias, o sea, las mujeres den el paso a decir no aguanto más. Y eso hemos tenido últimamente, en Navidades aquí se ha notado mucho. Después de la Navidad, el ambiente cordial de la familia parece que aguanta un poquito cosas, y después de la Navidad ha sido el boom de que te llegan casos de pedir ayuda para sácame de casa. Nos han llegado últimamente dos familias a decir sácame de casa. En el tema de violencia sí que es cierto que un poco el temor era que esto creciese de manera exponencial, que fuese una cosa absolutamente descontrolada o que el número de denuncias, de salidas de domicilios fuese muy alto. Y es verdad que todo el tema económico, yo creo, ha llevado a no dar ese paso, a no tomar decisiones. Por un lado el tema económico, pero por otro lado el tema de todavía un mayor control, porque bueno, dentro del control que se ejerce, si se va a trabajar, por lo menos ese ratito no está, pero cuando no se tiene que ir a trabajar y se queda en casa, es que son las 24 horas, entonces el control es como mucho más estricto en ese sentido. Y ha habido, en general, yo creo que un cierto crecimiento en atención, pero por ejemplo en salidas del domicilio o tal no ha sido tan alto como se presupuso en un principio, y al final eso no se ha producido. Pero lo que habláis de los adolescentes, yo esta mañana por el trabajo estaba en una reunión en Delicias y ha surgido ese tema, y ha surgido el tema un poco de bueno, cómo está la necesidad de atención psicológica, los menores se está demandando más, y un poco sí que planteábamos eso, que para los adolescentes es 1 año y medio, en cierto modo, en las relaciones sociales perdido. O sea, es un paréntesis de 1 año y medio que en un adolescente es una barbaridad. Para ellos que viven todo de una manera como más intensa, entonces de pronto, eso llevamos 1 año y pico, no se sabe cuánto más se va a alargar. Entonces sí que es cierto que pierden... La importancia del contacto, sí. de la intimidad, de compartir. Ay. Decía, pensaba en voz alta, mientras hablaba Pilar, pensaba en voz alta que la importancia en la adolescencia del contacto, de la intimidad, de lo afectivo, ¿no? Y ahora se vive con preocupación, es decir, un simple abrazo o no sé, y para mí es muy importante, sobre todo, bueno, en la infancia, pero en la adolescencia también, la importancia del contacto, ¿no? Entonces, sí que yo, vamos, no sé, tampoco tengo una bola de cristal, yo no sé, pero, y no sé qué Pedro qué opinará, pero yo creo que esto va a tener un impacto a medio plazo y se observarán algunas clínicas determinadas, no sé. Nos quedan aún 10 minutillos. ¿Hay alguna otra cosa que...? Yo decía que igual... Yo, si me dejáis, Miguel, interrumpo. Es que hoy por la mañana que estábamos con la rueda de prensa, pues tampoco era tal. Cuando comentaba un poco los casos de los chicos, yo insisto, vamos, ya soy que está más en la parte social y educativa, ¿no? El boom de estos últimos meses, y además que tenemos, y tú lo sabes, otros años las escaladas van por trimestre educativo, ¿no? Como vienen las notas, pues empiezan los padres a... ¡Oh! Bueno, el boom ha sido, después de Navidades, relativamente tranquilo. O sea, las Navidades yo creo que han sido más light, pero, por ejemplo, hace 3 semanas escasamente, que fueron las últimas notas, ha sido un horror, y hemos perdido la calle. Y digo, hemos perdido la calle. Los últimos chicos, y bueno, no sé si está algunas chicas de prácticas aquí que conmigo hacen las entrevistas con los chavales. No es broma, las últimas 10 familias, 7 de los chicos están metidos en bandas. Chicos de 12 y 13 años. Porque necesitaban la calle. ¿Quién estaba en la calle? Las bandas. Todos los que nos han llegado, insisto, y Pedro está aquí, eso, y chicas, lo que dices tú, en casa encerradas, la única relación es a través de Instagram, los cortes, los intentos de suicidio, todo lo que nos habéis mandado, todo lo que nos habéis mandado y todo lo que ha llegado a servicios sociales, exclusivamente bandas y chicas con ideaciones suicidas. Todo. Estoy hablando de los últimos 15 casos que han entrado en los últimos 10 días. Estamos teniendo 2 o 3 familias diarias. Y todos de ese perfil. Y no estamos hablando de chicos de la calle
de familias estructuradas. No. Chicos que necesitaban salir a la calle. Sí, Y como Miguel lo comentaba hoy, cuando- de aquí, del centro de Zaragoza, de nivel socioeconómico alto y muy alto, metidos en bandas latinas. Han imitado la ideología, se dedican al trapicheo, cuando en casa les facilitan todo el poder adquisitivo que quieran, están trapicheando críos de 12, 13 años en las puertas de los coles. Y eso es lo que nos está llegando. Se oye, sí. Yo quería decir que, a ver, nosotros vemos como una pequeña parte de la realidad, que hay que contar que la realidad, cuando uno va, no sé si haciéndose mayor, descubre que el mundo son muchos mundos y que nosotros tenemos un acceso a un trocito pequeñín que percibimos y que a veces torpemente hacemos confundir con la realidad. La realidad son muchas cosas, ¿no? Lo que sí que impresiona es, yo creo, que el fondo un poco de lo que contaba Falo, que algunos de los chicos que están llegando llegan muy mal, que algunos de esos chicos llegan muy mal y que sería interesante que lo tuviéramos en consideración, porque no es fácil acordarse de ellos, no es fácil acordarse de los niños, pero no es fácil acordarse de algunos que aún están en peores condiciones, ¿no? En peores condiciones porque viven una realidad muy comprometida, muy complicada. La vivimos todos en alguna medida, pero ellos la viven más, ¿no? Entonces es verdad, yo digo es verdad, pero no alarmemos. Por eso no lo dije en la prensa. No alarmemos, porque si no, además, desacreditamos el trabajo, que yo creo que es importante y que es necesario tener en consideración, ¿no? Nos quedaban 10 minutillos antes de que demos la palabra a la gente. ¿Alguna cosa que Yolanda o Pilar hayan especialmente visto en el estudio y que consideren que a lo mejor hay que aún que aportar? A mí me parece súper interesante la propuesta que haces de los tipos de violencia, que ya has empezado a nombrar. O sea, me parece que es muy interesante cómo clasificar los diferentes tipos de violencia y intentar intervenir en esa línea. Y ahí te pido, ¿no?, cuándo va a ser el siguiente libro o cuándo va a ser, bueno, porque me parece que, o sea, que es imprescindible que a partir de tu experiencia, de tu bagaje y de tu perfil, que consiguieses hacer este libro de intervención basado en esta tipología, me parecería súper interesante. Está en curso. Venga, ves. Ya no sé cuándo. con eso ya me voy Vale, contenta. Pero, preguntaba sí. Yolanda, para los que al final simplemente comparto el tema de las dimensiones de la violencia, cómo yo concibo, ¿no?, que todo es a nivel relacional, pero más allá de la violencia. ¿Qué motivaciones subyacen a la misma? ¿Qué nos dice, ¿no?, en función de su intención, de la predominancia, de lo que... Entonces, no es lo mismo intervenir sobre los procesos triangulares que sobre el trauma desplazado en otro lugar, porque en uno me invita a trabajar más con el chaval, con la chavala y su propia experiencia, y con el entorno y la capacidad que tiene para dar un lugar a eso. Y en el otro juego se interviene a nivel relacional entre los miembros, ¿sí? Entonces, las dimensiones de la violencia nos orientan en cómo poder plantear una intervención acorde a su realidad, acercándonos lo más posible, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿para cuándo ese libro? Que está en curso, que estoy trabajando con Ángel y con John, en el desarrollo de las dimensiones de la violencia y propuestas de intervención diferencial en función de esto, sí. Que cuando, o sea, si yo fuera terapeuta sería un libro por el que realmente, vamos, me lanzaría por él, porque me parece que es muy interesante y que es una forma de intervención muy... Y luego, por último, solo quería preguntaros también a los dos en relación al suicidio, de los intentos, ideación, que ya lo ha nombrado Falo, y bueno, pues la importancia, la relevancia que veis en casos de violencia filoparental, también derivados de violencia de género. Parece que os estoy entrevistando, pero no, ¿eh? Es que no sé, me parece que es un tema muy particular en el que no sabría que... Sí, que me parece que... Aleja el micro. No, porque si no se duplica. Que en temas de suicidología no sabría muy bien. Me parece que es un tema en el que hay profesionales como John García y como alguna gente con la que tenemos contacto, ¿no? Y que es necesario tener presente también a que responde esta historia y que forma parte del sufrimiento pero que poco puedo sumar en este sentido. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, yo creo que es una cosa que no está explorada apenas dentro de las situaciones de suicidio, los intentos, aquellos que están relacionados con violencia de género, que estoy segura que puede haber, ¿eh? No sé el volumen, no tengo ni la más remota idea, pero yo creo que es algo que no está explorado.
bueno, es víctima a aquella mujer que su marido agrede, asesina, llegando al límite, denuncia, pero a aquellas mujeres que toman la decisión propia de no continuar viviendo, no se recoge, o por lo menos que yo recuerde, no está recogido, no está ese tema explorado por ningún sitio. Sí que puede ser interesante, es cierto, seguramente hay casos relacionados con violencia y que terminan así, seguro. Aportar un poquito en ese sentido, yo creo que es una realidad no suficientemente bien conocida, preocupante entre muchos profesionales, que afecta a chavales de todas las condiciones y que tiene que ver un poco en el fondo con muchas de las maneras de vivir que tenemos en este momento. No sabría decir si la situación que hemos vivido durante este año ha incrementado esta situación, porque son tantos factores los que intervienen. Cuando contamos una historia de estas de violencia filioparental, parece como que hubiera sucedido el hecho hoy y mañana lo vemos. Claro, el hecho es un acontecimiento que viene sucediendo a veces, ni se sabe la de años, en el que uno va construyendo como un glosario, como un itinerario en el que las cosas están desbordadas casi permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que es una realidad que preocupa y que cuando además te toca cerca, pues supone un impacto súper tremendo, ¿no? Y tiene que ver con cosas que socialmente yo creo que en este momento no nos interesan especialmente. Entonces es difícil de abordar, ¿no? Bien, ahora que abrimos, si os parece, el turno de palabras, le podemos preguntar también a Pedro que aporte algo que en ese sentido nos puede iluminar un poquito. Pero pasarle el micro, por favor, o que se acerque una de las dos. Pues que en el dato de suicidio sí que hemos visto, y además hay datos, esto lo miró un compañero en Vallebrón, los dos, el año pasado respecto a 2019 respecto a 2020, porque son los datos para poder comparar época pre-COVID con COVID. Muchas más visitas a urgencias por autolesiones y por tentativas autolíticas, que es lo que hemos visto nosotros en urgencias también. Claro, nosotros las autolesiones no suicidas, ya la verdad es que los estudiantes a veces se quedan un poco sorprendidos de que nuestra respuesta es, como es una cosa tan normal, lo normalizamos y lo minimizamos, que a veces la gente se queda aterrorizada pensando que, porque damos esta respuesta tan normalizada, pero porque pensamos que es terapéutico, que no reforzar la conducta de autolesión, pero han subido. O sea, claramente una de las consecuencias, aparte que hay cosas que han subido claramente, como nuestra conducta alimentaria, casos muy graves de anorexia. Ahora tenemos muchas más tentativas autolíticas y más visitas a urgencias por las autolesiones no suicidas. Los intentos de suicidio no está tan claro que hayan subido en población infantojuvenil. En jóvenes sí que han subido, en adultos jóvenes sí que han subido. En general, el número de suicidios, que esos son datos, porque ahora ya sabéis que además el Gobierno de Aragón está preocupado de intentar hacer un programa de prevención del suicidio, entonces lo han mirado, sí que han subido en 2020 y lo poco que llamamos 21, sí que hay más suicidios, tentativas de suicidio frustradas, pero que ya suicidios y suicidios consumados. Pero claro, es verdad que el grueso que vemos en adolescentes son autolesiones, muchas, y tentativas autolíticas, que es verdad que han subido. Y luego hay sesgo de género, es verdad, que lo han dicho antes Pilar. Es curioso cómo cada uno pues, es más femenina la tentativa autolítica, aunque también hay varones, que también sigue habiendo muchos, pero claramente, y ha subido más también en las mujeres, en las tentativas autolíticas. Entonces, pues cada uno expresamos el malestar de formas diferentes, está claro. Vale, pues si os parece abrimos un turno de preguntas, comentarios, sugerencias, la posibilidad de acercarse y hablar o de que os pasemos el micro. Hola, que a lo que habías dicho tú, Raúl, de lo de violencia a la madre, desde los menores y eso, yo desde mi caso personal, yo no puedo hablar por mis compis del centro porque cada uno era uno, pero desde mi caso personal yo lo enfoqué hacia que ella tenía la culpa de dejarme con el maltratador. Cuando ella se iba hacia casa, o sea, de casa al trabajo, yo eso con los años, pues ya era un tío de 14 años y medía 1,80, y un tío de 14 años de 1,80 pues se nota la
la fuerza que puede ejercer sobre una madre y le ejercía la fuerza física y mental sobre tú tienes la culpa de que a ti te maltraten y de que a mí me hayan pegado. Le ejercía sobre todo esa culpabilidad, ¿no? Por así decirlo. O sea, desde mi caso yo no veía que realmente ella era la propia víctima y ella no se daba cuenta de muchísimas cosas, ella solo se daba cuenta de lo que le hacía a ella, pero mi padre, al ser una persona manipuladora y esquizofrénica realmente, él tapaba todo tipo de acoso, de violencia hacia los hijos, solo hacía ella, entonces ella no tenía ni idea, entonces muchas veces yo creo que los hijos reflejan ese odio hacia ella por dejarle con el monstruo, por así decirlo, o por el abandono. Claro, por no proteger, porque tenemos muchas veces la figura maternal como la figura de la mamá, o sea, y eso, ¿no? Yo la tenía a mi madre así siempre, y yo cuando se iba del trabajo, pues decía, ya me he dejado otra vez con este hijo de puta, perdón por la palabra, pero es que no tiene otro nombre. Y eso, y yo con los años ya lo descubrí eso, de que yo le echaba la culpa y la agredía de esa forma, acusándola de ello, de que todo lo que había percibido yo en casa y luego yo lo demostraba en el instituto y tal, lo reforzaba con que ella tenía la culpa de mis actos y no realmente que ella era también portadora de ese maltrato, claro. No digo tu nombre por privacidad y por salvaguardar, pero gracias por compartir la experiencia, ¿verdad? Bueno, pero gracias por compartir la experiencia. Sí, es precisamente por esto, pero como realidades que parecen singulares, pero que se dan, ¿no? Y a veces cuesta entender por qué, pero tienen un porqué, ¿no? Y dar un lugar a eso, poder atenderlo, poder poner palabras, poder entender algo de lo que pasó. Yo entiendo que sentirte acompañado en cuanto a que alguien sintonice con eso, ¿no? Que le dé un lugar, que lo valide, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia que a veces otros no. Entonces, cuando salió el dato, a mí me pareció decir, pero no entendía muy bien por qué. Pero vamos, gracias por compartir la experiencia porque da un sentido, respalda lo que se plantea. Gracias. Que no te oyen, Alex. Claro. Yo creo que lo importante es precisamente eso, entender no solamente lo que se hace, sino todo lo que hay detrás. Eso es. Gracias. Hola, soy Teresa. Hola, Teresa. No he leído el libro todavía, ¿vale? Entonces, a mí hay una cuestión que trabajo en un centro sociolaboral y una cosa que a veces, ¿cómo detectas cuando hay cosas que son tan sutiles o cosas que ¿cómo haces, ¿no? ¿Qué pistas, si en el libro abordáis esta historia de alguna manera, ¿no? ¿Qué señales de alarma, que no sean a lo mejor especialmente, que sean muy llamativas, pero cosas que puedan un poco ponernos en pistas de que puede haber una situación de violencia? Y luego también un tema que a mí siempre me trae por la calle de la amargura es: ¿tienes que hacer algo si no te piden ayuda? Si te dicen que no quieren, ¿cómo haces? Si te niegan, aquí no pasa nada, mi familia es perfecta, no hay ningún problema. Son dos cosas que, sobre todo este año además, me ha pasado y me preocupan mucho, ¿no? Hasta dónde entras, cómo te metes, qué haces, pasas de todo, dices a saco, en fin, no sé, que ya sé que no hay recetas, pero bueno, pues son cuestiones que no sé si en el libro las abordas o no. No exactamente así. A ver, el libro es un estudio que pretende, pues lo que plantea Alex, ¿no? Perdón, lo he dicho público. Bueno, pero no sé, que lo que pretende es evidenciar que más allá de lo que se hace, hay una vivencia, hay una, y que de los modelos más legalistas de que hay que judicializar, pero nuestra intervención va por otro camino. Y que debemos ver más allá de lo que se hace para entender qué es lo que subyace a eso, ¿no? Y dar pues como él decía, es que detrás de lo que hacía había una vivencia y que necesitaba poder compartirla y poder sentir que es legítimo lo que vivo y que alguien me devuelva algo y generar una relación, un entorno con alguien que estoy pasándolo mal y que es capaz de verlo. Una cosa es que arrojo pistas de qué cuestiones hay más allá de la violencia, sobre todo a nivel relacional, ¿no?
En este caso, el tema de la violencia de género temprana y los procesos de separación, a ver si me entiendes, no es que sean traumáticos los procesos de separación, es cómo se sobrellevan algunos procesos que no se hablan, no tienen un lugar, no se entienden, entonces generan como un hito evolutivo traumático. Pero no es la separación en sí, no sé si explico. Entonces, puede dar pistas de, oye, estas cuestiones merece la pena pensarlas, tenerlas presentes. Lo que no digo es cómo intervenir, es una investigación. Y dos, ¿cómo trabajar la involuntariedad? Lo que planteas me parece que es diferente a un chaval que viene de forma involuntaria por justicia. Pues él no quiere intervenir, pero por mucho que no quieras, hay alguien que te dice, sí, pero tú vas. Y hay formas concretas de intervenir y como... Otra cosa es cuando ni siquiera buscan la relación de ayuda, pero tú ves que yo lo que te podría aconsejar, pero es un consejo cercano y desde generar una relación suficientemente buena y de confianza como para que en un momento dado puedan decir, oye, comparto contigo algo de lo que te interesa. Algo de lo que me pasa lo puedo compartir contigo porque me generas confianza. Sé que lo que voy a compartir contigo no va a ser elefante en cacharrería. Sé que puedo confiar de que si estoy mal lo comparto. No intentaría ir e indagar y que me cuentes y que... No. Te proveo de una relación que si en algún momento lo consideras, yo estoy aquí. Disponible para, no sé si dar respuesta, pero sí acompañarte donde puedan darla. Entonces, es generar una relación de confianza que lo que llamamos desde la vinculación emocional es contener. Contener es que te demuestro que me puedo hacer cargo de tu malestar, de que si tú sufres, yo estoy contigo. No te voy a mentir, yo no sé si voy a poder hacerme cargo o no, pero yo estoy dispuesto a acompañarte. Entonces, ¿sí? Y validar es que además, lo que plantea Alex, que además de lo que veo, soy capaz de entender que detrás hay un mundo inexplorable de afectos, de emociones, de tal, que si quieres, las hablamos. Una relación suficientemente segura que lo perciban como para en un momento dado poder confiar en algo de lo que les pasa. Y ya está ahí. Pero esto que plantea Raúl tiene el inconveniente de que a corto plazo no resuelves el problema. Y eso es importante que quien se enfrente a esa situación lo tenga en consideración, que son procesos largos que requieren una dedicación y un tiempo que a veces no se está dispuesto a plantear, que se busca muchas veces una solución y probablemente en un curso a lo mejor eso no funciona y necesitas más tiempo. Pero si uno tiene claro ese objetivo, a mí me parece, hacemos mucho hincapié en el trabajo nuestro, en la capacidad para generar relación, porque eso te va a dar la capacidad para influir de la manera que sea. De otra forma es imposible. Vamos, nosotros lo vemos muy difícil, imposible. Qué palabra tan torpe. Muy difícil. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien desde el otro lado? ¿No? Una última aportación que consideréis que merece la pena hacer antes de que nos vayamos. En relación con esto que decíais ahora a la pregunta de Teresa, a mí hay una cosa que sí que Raúl casi al final, yo creo que es casi en las conclusiones, deja entrever, es el tema de la comunicación, de los estilos de comunicación. Y es verdad que yo creo que se detecta, tanto en unas situaciones como en otras, esa, no sé si incomunicación, pero sí una comunicación no adecuada posiblemente, ¿vale? Que un poco es lo que él decía, yo me siento mal, me siento abandonado, me siento... Y resulta que a mí, quien corcho me está escuchando, pues de alguna manera contra alguien tengo que descargar todo este malestar. Y es verdad que a las madres les cuesta mucho comunicarse. Muchas veces no cuentan las cosas, y antes lo hablábamos, por escondérselas a los chavales, por normalizar. Sí, y en otras ocasiones pasan el término opuesto. Le cuento tan absolutamente todo que es un exceso informativo para determinadas edades de los niños. Pero sí, trabajar en ese tema sí que es verdad que es ese tipo de relaciones de comunicaciones que se establecen en las familias y en las familias en las que hay situaciones de este tipo todavía más. Y luego otra cosa, esto como final. En este caso tú hablabas de que, o hablas en el libro, que un 65% de las familias que habéis atendido han aparecido situaciones por violencia filioparental, había una situación de violencia de género anterior, pero afortunadamente no todas las familias que tienen, claro, que no todas las familias que han vivido, en las que se ha vivido una situación de violencia de género,
luego van a tener una situación en la cual los hijos y las hijas van a repetir patrones, las madres van a volver a ser agredidas, ¿no? Hay procesos que se pueden, bueno, pues por circunstancias, por el daño recibido, por mil motivos que influyen en una relación familiar, evidentemente, y en las personas no llegan a este tipo de situaciones, y son familias que pueden recuperarse, que pueden ser sobrevivientes de la situación de violencia y, bueno, volver a reconstruirse, a reconstruir la relación familiar, en este caso entre madres e hijos. No siempre pasa así. Yo creo que es importante lo que plantea Pilar a modo de conclusión, o sea, tener presente que este estudio no es con hijos de mujeres, o sea, que hayan vivido violencia de género y se dé violencia filioparental. No, ni siquiera pretende apuntar en esa dirección. Lo que quiere decir es que chavales y familias con las que trabajamos en Espacio Irianda que vienen por el conflicto filioparental, hay un porcentaje determinado que ha vivido violencia de género, que es muy diferente. Y esto sí que es importante recalcarlo porque puede dar lugar a confusión y se puede apuntar algo que no es así. A modo de conclusión, para mí siempre, pero es que el que me conoce ya lo sabe, que siempre voy un poquito más allá de lo que es intentar comprender, ¿no? Intentar ver que, y sobre todo el trabajo con adolescentes para mí lo más importante es crear relación, más allá de generar un espacio donde puedan colocar determinadas cuestiones. Sí. No. Hola, buenas. Gracias. Mi nombre es Jorge, vengo de un instituto y con todo esto del tema de la relación, de la comunicación, cuando nos encontramos con muchos adolescentes, me pasa una cosa que ya hay muchos que ya vienen muy institucionalizados. No me gusta utilizar esa palabra, ¿no? Pero ya vienen de haber trabajado con muchas asociaciones, con servicios sociales, con muchas entidades. Y no sé si vosotros, ya sé que no existen varitas mágicas, pero es que es muy complicado establecer algunas veces relación, establecer un vínculo con esas personas que han pasado por tantos profesionales. A mí realmente me cuesta mucho. Te van a poner en jaque para probarte también a ti. Claro. ¿Eres profe? Sí. Eres profe. Yo siempre pongo, cuando los que me habéis visto en algún foro, ya siempre repito la misma historia porque para mí marcó un hito evolutivo. A mí me echaron del cole, del Sagrado Corazón. Llevo a mis hijos ahí ahora. Me echaron con 15 años por ser un chico rebelde. Pero tuve una profe que siempre me acordaré, Pilar Liria. Digo su nombre porque ya falleció, pero le guardaré siempre en mi corazón. Estuvo un solo año conmigo, me dio clase de historia y fue mi tutora. Pero tutorías yo iba, las que ya te puedo contar que me echaron por no ir. Y cuando me fui, me dejó una nota. Yo recuerdo una nota, ¿no? Que me dijo: oye, Raúl, lamento que te vayas, me habría gustado que continuaras, eres un tipo que tienes capacidad si quieres, solo tienes que aprender a tomar buenas decisiones. Y me dejó esa notita. Yo me fui del cole, tuve mi periplo por otros coles, por el ejército, hasta que a los 19 años digo, ostras, que quiero... Recordé la nota, digo, hostia. Y hablé con Pilar y le dije: oye, Pilar, tengo 19 y me gustaría volver a retomar los estudios. Y dijo: venga, vete para adentro. Yo creo que no podría, porque con 19 no sé si puedes retomar el bachillerato, pero bueno, me permitió y lo acabé. Bueno, y luego ya sabéis la historia, continué y no he parado. Si a todos nos preguntan aquí y ahora: oye, ¿recordáis algún profe? Y todos tenemos aquí alguien que además recuerdas lo que te diría o lo que te dijo o algún mensaje. Eso es un vínculo. No es la cantidad de tiempo que has estado, no es el encuentro con el otro adulto que para ti es significativo y lo que te dice se te graba. Y a mí esa notita la tengo todavía en casa 26 años después. Y la guardaré toda la vida. Entonces, tengo un cariño especial porque en una etapa complicada de la vida alguien vio que había algo más de lo que yo hacía. Lo que dice tal es. Y eso para mí, entonces, los profes, los educadores, los voluntarios, no somos conscientes del impacto que tiene para ellos. Claro, no ves resultados ya. En mi caso tardó 4 años que me volviera a sentar, pero a veces igual pasan 10 o 25. Pero siempre todos recordamos a alguien muy especial y suele ser un profe que está aquí. Que a lo largo de tu vida, por lo que sea, en un momento complicado para ti, te dijo algo que dijo: hey, este tío o esta tía es capaz de verme más allá de lo que hago. Entonces, que a veces están las expectativas en nosotros de decir lo que nos gustaría y no somos conscientes del impacto que en sí la relación tiene para ellos. No sé si te explico lo que... Una cosa que
Cito una cosa que nos cuenta Funes muchas veces cuando viene, porque yo creo que es un poco como un buen acompañante de Fahín, y él dice de los profesores que deberían de colocar en la sala de profesores una frase que dijera: tu trabajo no es inútil, no se nota demasiado de momento, y de vez en cuando mirarla, ¿no? Yo creo que en muchos lugares merecería la pena poner esa frase y mirarla alguna vez, ¿no? Y recordarnos que a veces es muy difícil lo que hay, ¿no? Pero bueno, es el trabajo y es un poco la línea de lo que planteaba Raúl. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Y no siempre sale bien, y los días malos son muy malos, y cuando las cosas van mal, pero yo creo que hay que confiar en ese trabajo, ¿no? ¿No es milagroso? Hay un detalle que no me resisto a contar. Nosotros quedamos con estos chavales que no van a ningún sitio, que no hablan con casi nadie, que no les interesa nada, que tampoco son muy interesantes para mucha gente, ¿no? Y sobre todo Faro les dice, bueno, pues a las 5 venir al sitio. Y a veces son las 4 de la tarde y están todos esperando como si fueran a darles algo en el lugar, ¿no? Bueno, pues este es un poco el plan. Hay algo que les llama la atención, que de pronto surge, les interesa, encuentran algo de referencia que, por lo que sea, el camino les ha permitido llegar hasta allí, pero no lo han conseguido hasta ese momento. Ese es un poco el trabajo, entiendo. Bueno, Yolanda, algo que nos... Inmaculada Cordovilla se llamaba la mía, mi profesora que me cambió. No me cambió, yo era súper rebelde también, ¿eh? Esto hay que decirlo. Bueno, yo quería así simplemente, felicitarte. Me parece que, ya lo he dicho al principio, pero me parece que ese intentar comprender a las personas que haces en terapia y que haces en diferentes partes de la vida, que hayas utilizado la investigación para ir un poco más allá, me parece que ha sido muy interesante. Y animo a todos los terapeutas a que todas esas dudas o esas cuestiones o esas sospechas que tienen, que intenten hacer lo que tú has hecho, que no es tan difícil, ¿no? Pasar a veces de la clínica a la investigación y animarte y felicitarte por el libro, felicitarte por tu trabajo. Y yo creo que sobre todo, que para mí es lo que causa más admiración, por tu labor como terapeuta, que me parece que es excelente por lo que he podido conocer. Así que sí, nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por estar, por acompañar a Raúl, por escuchar lo que nos han contado las tres personas. El libro cuesta 12 euros. No soy el ¿cómo se dice esto? El manager de Raúl, pero si alguien tiene interés lo puede conseguir. Si no lo quiere conseguir hoy, en Fahín tenemos más y es pasar por allí. Y también se consigue en Amazon, pero me parece mejor si lo compráis en otros sitios. Bueno, no es una broma, pero aquí tenéis si alguno lo quiere coger. Y nada más, muchas gracias y felicitar a Raúl.